Bueno, gracias Antonio y gracias a todos por estar aquí. Pero bueno, yo hoy he venido aquí a desahogarme, ¿vale? Es que estoy pasando la crisis de los 30. Y bueno, no sé, seguramente a todos os ha pasado ya y a los que no, pues ya os pasará. Pero la crisis de los 30 es eso que sucede cuando de repente todos los que están a tu alrededor, todos esos que se decían tus amigos, empiezan a casarse a lo loco y a invitarte a sus bodas cada fin de semana. Pero es que no contentos con eso, deciden reproducirse y te llenan tu WhatsApp con fotos de sus bebés. ¿Vale? O sea, WhatsApp, Facebook, Twitter, tengo las redes sociales que les tengo que cambiar los pañales prácticamente. En fin, es un drama. Pero como no hay mal que por bien no venga, esto me ha hecho fijarme en un fenómeno de lo más curioso. Y es que no sé si os habéis fijado alguna vez en lo que pasa cuando pones un bebé delante de un adulto. O sea, se crea un sistema bebé-adulto que emite unos sonidos de lo más extraños, ¿vale? O sea, tú colocas el bebé, el adulto se pone delante y de repente el adulto se inclina, abre mucho los ojos y empieza a hacer una especie de sonidos alucinantes en plan, ¿vale? O sea, es todo un fenómeno. Y por sorprendente que parezca, esta gente no está haciendo el idiota, ¿vale? O sea, esto que se conoce como lenguaje dirigido a niños es un tema muy interesante que además nos da muchas pistas sobre el origen mismo del lenguaje y por ese motivo hay científicos estudiándolo. En concreto y muy destacadamente esta científica. Ella es Anne Fernald, trabaja es profesora de psicología en la Universidad de Stanford y ella estudia pues, precisamente esto, cómo los adultos hablan a sus bebés. Ella descubrió este fenómeno en un hospital de Múnich. Este hospital, por el lugar donde se encuentra, tiene la peculiaridad de que trabajadores de muy diversas etnias y de muy diversos orígenes culturales atienden a él. Entonces, Anne Fernald estaba paseándose por la zona de obstetricia y lo que observó es precisamente esto. Cuando las madres estaban cerca de sus bebés, todas ellas parecían emitir una especie como de canciones, como de melodías. Ella al principio, Anne Fernald, pensaba que eran algún tipo de melodías especiales. Entonces lo que hizo fue, pues al día siguiente, se cogió su grabadora y se puso a grabar todo aquello. Y resultó que esas madres efectivamente no estaban cantando, simplemente le estaban hablando a sus bebés de la manera en que les resultaba intuitiva, de la manera en la que les resultaba natural, de esta manera que digo que los adultos hablan a sus bebés. Lo que pasa es que todas ellas lo hacían de manera muy parecida. Para empezar, agudizaban el tono de voz. ¿Vale? Esto durante largas exposiciones produce daño acústico, no os lo recomiendo, pero sí, efectivamente todas agudizaban la voz. Pero luego además había otras propiedades acústicas que eran similares. Hablaban más despacio, marcaban más el ritmo de las palabras y luego además exageraban muchísimo lo que es el contorno, lo que vienen a ser las melodías del habla, la entonación que de hecho todos nosotros utilizamos cuando hablamos. Lo que pasa es que cuando hablamos con los bebés lo exageramos muchísimo más. Y fijaos lo bonito que es esto, porque esto significa que de alguna manera en el lenguaje, cuando las palabras son privadas de su significado, se convierten en significante puro, se convierten en sonido puro. Y es en este contexto donde, por fin, el lenguaje parece convertirse, más que en ninguna otra situación, en música. Bien, estas melodías del habla, este ritmo y estas melodías que están implícitas en todo lo que decimos, se conoce como prosodia. Y la prosodia es aquello que está exagerado en el lenguaje dirigido a niños. Y bueno, la prosodia es muy importante por al menos dos motivos. El primero de ellos es que nos marca un poco la estructura de lo que decimos, ¿vale? Claro, cuando las vemos escritas no hay problema, las palabras están separadas por espacios, luego párrafos y no sé qué. Pero cuando estamos hablando, pues no hay clave visual que sirva. Entonces, la manera que tenemos de demarcar las palabras, los sintagmas, las frases, es mediante, precisamente, la prosodia, ¿vale? Y por ejemplo, esto da lugar a que puedan hacerse juegos de palabras. Yo no sé si conocéis la anécdota de Quevedo,
Quevedo, al parecer, se apostó con alguien que era capaz de insultar a la reina en su cara. Y entonces le llegó con un clavel y una rosa y le dijo a la reina: entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. ¿Vale? En realidad es un juego con la prosodia. Si lo hubiese dicho bien, insultándolo, su majestad es coja. Pero al omitir esa clave es capaz de hacer este chiste, ¿no? Y esto es muy importante. Además, el saber cuál es la estructura de lo que nos está diciendo y cuál es el sentido de lo que se nos está diciendo, porque esto nos permite conversar. ¿Vale? Realmente hablar es muy difícil y sin interrumpirse, pues todavía mucho más. Pero si yo le llego a cualquiera de la primera fila, por ejemplo a Xurxo, así que está mirándome, le digo: hola Xurxo, ¿qué tal? Hola, Modena, ¿qué tal? Me ha contestado súper rápido. Me ha contestado, no se le ha oído, pero una velocidad, chaval, hay una fluidez, una agilidad. Me ha contestado antes de que su cerebro se diese cuenta de que yo había hecho una pausa. ¿Vale? Y eso es solo posible porque de alguna manera ha leído la entonación de lo que yo estaba diciendo. Mientras lo estaba diciendo, estaba previendo que me iba a callar de un momento a otro y me ha contestado ahí súper rápido. O sea, realmente la prosodia es fundamental simplemente para poder conversar. Y estas claves prosódicas, estas melodías del habla, son una de las primeras cosas que aprenden los niños antes siquiera de empezar a hablar. Es decir, los bebés saben muchísimo antes cómo suena una conversación antes de siquiera saber lo que significa o antes de siquiera saber mantenerla. Y este es un ejemplo pues muy... No, el anterior. Muy significativo y muy elocuente. Fijaos lo alucinante que es que ni siquiera se interrumpen, ¿sabes? Se pillan los chistes, o sea, todo es súper fluido. Y por otra vez, o sea, yo he visto tertulias políticas con menos contenido, ¿sabes? Y que se interrumpen muchísimo más. Pero bueno, otro contexto donde usamos ese lenguaje dirigido a niños, curiosamente, es cuando le hablamos a nuestras mascotas. Y como los niños, pues efectivamente, son también muy de imitar, pues aquí también tenemos un bebé practicando sus dotes conversacionales con aquello que ha visto en su contexto, imagino, ¿no? En este caso el tono no es humorístico, ¿vale? Que está el pobre perro como, ¿pero qué habré hecho yo? ¿Qué turra me están dando? Y bueno, decía que esto de la prosodia lo aprendemos muy, muy temprano. Pero no solo que antes de saber hablar sepamos cómo suena una conversación, sino que es que se piensa que incluso desde el vientre materno estamos aprendiendo estas melodías del habla. Y para demostrarlo yo os he traído dos audios, a ver si sois capaces de diferenciarlos, ¿vale? Este sería el audio 1. ¿Vale? ¿Os lo habéis quedado? Vale, ¿el audio 2? ¿Habéis notado la diferencia, verdad? Sí. Bueno, el primero, evidentemente, era un bebé francés. Y el segundo era un bebé alemán. Pero es que esto es muy loco, ¿vale? O sea, llegaron, cogieron a 60 bebés de distintas nacionalidades y efectivamente comprobaron que es que los bebés franceses lloran hacia arriba. Mira, fíjate. ¿Vale? ¿Ves que acaban en agudo, no? Mientras que el bebé alemán hace lo contrario, el bebé alemán canta hacia abajo.
¿Veis que acaba como hacia abajo? Vale. Entonces, la hipótesis es que el francés, en general, termina las palabras del francés son agudas, ¿vale? Je ne sais quoi, ¿vale? O sea, pues je ne sais quoi, je que veux faire, ¿vale? Mientras que el alemán, en general, tiene una entonación que cierra las frases en general hacia abajo. Y como no sé alemán, pues no puedo hacer el payaso con eso. ¿Vale? Pero bueno, esto de la prosodia no solo sirve para distinguir un bebé francés de uno alemán, nunca sabes cuándo te va a hacer falta, sino que sirve fundamentalmente para comunicar emociones, ¿vale? Con la prosodia decimos todo eso que no decimos con palabras. Tú sabes cuando llegas a casa y tu pareja o tus padres te dicen, no pasa nada, ¿vale? Y tú sabes que las lías pardísima, ¿sabes? Todavía no sabes qué ni qué vas a tener que arreglar, pero corre, ¿sabes? Pues eso es la prosodia, ¿vale? Y entender esto es muy importante para los bebés, es mucho más importante y muy previo a saber el significado de las palabras. Para el bebé es mucho más importante saber si su cuidador le está animando a hacer algo, le está diciendo, oye, esto está bien, esto sigue con ello, o si le está diciendo que eso es malo para él, ¿vale? Si tenemos un tierno bebé abrazando dulcemente una motosierra, ¿vale? Para el bebé es mucho más importante entender que su madre entra en pánico, ¿vale? Antes de saber qué significa motosierra, ¿vale? Lo importante aquí es entender la emoción que está implícito en el tema. Por eso, como dice Steven Mithen, de hecho, las emociones son el primer lenguaje que hablamos. Y esto es súper bonito. Esto es muy bonito. Y bueno, probablemente debería añadir, efectivamente, probablemente también sean el último, una vez pues, los emoticonos, los emojis sustituyan a toda forma de lenguaje escrito, pues también probablemente sean el último idioma. Pero bueno, es un lenguaje que además de ser uno de los primeros que hablamos, tiene la característica de tener propiedades acústicas universales, ¿vale? No voy a decir que es un lenguaje universal, pero lo que sucedió con Anne Fernald, de la que antes hablábamos, es que cuando volvió a su casa con todas esas grabaciones, observó que en todas ellas había una especie como de giros melódicos que se repetían constantemente asociados a un tipo de mensajes muy determinados, ¿vale? Ese tipo de mensajes son cuando las madres querían decirle a sus bebés que eso que estaban haciendo estaba bien, hacían esa especie como de toboganes con la voz, los de la primera línea, en plan, good boy, ¿vale? O cosita bonita, ¿vale? Lo que sea, en cualquier idioma, pero siempre había una especie de tobogán con la voz. Si en cambio querían prohibirles algo, hacían lo que en música se conoce como staccato, en plan, caca, no, motosierra, ¿vale? O sea, mucho más grave el tono de voz, mucho más cortante, etc. Si querían llamarles la atención sobre algo, hacían lo contrario al tobogán. ¿Una mariposa? ¿Qué estás haciendo? Lo que sea, ¿no? Y en cambio, si querían pues, calmar al niño, te has hecho pupa, lo que sea, hacían una especie como de melodías mucho más continuas. Y bueno, pues para comprobar que esto era así, que efectivamente los bebés entendían a sus madres o entendían el sentido de lo que sus madres estaban diciendo gracias a estas claves acústicas, lo que hicieron fue pues, jugar con las palabras y con la prosodia. Probaron a poner bebés franceses con madres inglesas, a poner mensajes que no tenían sentido pero manteniendo la prosodia. Y por último, probaron incluso a intercambiar mensajes positivos con melodías negativas y viceversa, ¿vale? Yo te digo algo malo, pero con una entonación dulce, en plan, ¡eso es caca!, ¿vale? Y viceversa, ¿no? Decirte algo positivo, pero andar. Y efectivamente comprobaron que el lenguaje que hablaban los bebés era el lenguaje de las melodías. Al bebé le daban igual las palabras, lo único que se quedaba era con la prosodia de lo que se estaba diciendo. Y hay un contexto donde esto sucede con sorprendente frecuencia. Ese contexto son las nanas. Yo no sé si habéis fijado, hay nanas con letras terroríficas. O sea, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. O sea, eso no sé quién se calma con eso, pero en realidad es una amenaza por parte de la persona que te cuida. A mí me parece, es una locura.
Pero entonces, ¿cuál es la hipótesis? Pues que la melodía va dirigida al niño, la melodía es para que el niño se duerma, pero la letra es para que la pobre madre se desahogue, ¿vale? ¿Hay agüita? No. Bueno, esto sucede en nanas de muy diversas procedencias, o sea que se piensa que realmente es un rasgo bastante general. Ay. Y efectivamente, resulta que la música para niños recoge muchas de estas claves prosódicas de las que estamos hablando, ¿vale? Pues la música para juegos tiene que ver con esas melodías que entonan las madres para animar a sus niños, mientras que las nanas, en cambio, suelen ser por grados conjuntos. De hecho, se podría decir que la música para niños es una de las formas más cercanas al lenguaje, y el lenguaje dirigido a niños es una de las formas más musicales del lenguaje. Pero no son las únicas. Realmente hay muchas formas de lenguaje que son bastante musicales y formas de música que son bastante habladas. Y bueno, esta especie de continuo pues me lo he inventado yo, en plan por lo que me parecía, pero por ejemplo, abajo tenemos un recitativo de una obra de teatro que es como pensamos que sonaba, porque las obras de teatro griegas, pues los CDs se han rayado todos, y entonces esto es como se pensaba que sonaba una obra de teatro en la antigua Grecia. Y fijaos. Meden o filtate eiketo zumo. Tis ei pote tinos ne o. Igual no es la melodía más bonita que habéis oído en vuestra vida, ¿vale? Pero como lenguaje, es un lenguaje especialmente marcado, especialmente rítmico, especialmente exagerado, como probablemente el lenguaje dirigido a niños, y bueno, aunque como música se quede pobre, de hecho todo el teatro de los griegos y toda la poesía de los griegos que hoy conocemos como literatura, en realidad la principal manera en que se conocía era esta, era una especie de actuación que siempre tenía música, que siempre tenía instrumentos, que no era simplemente pues, como el cine o el teatro que tenemos hoy. Y otro contexto donde esa frontera que va del lenguaje a la música se diluye bastante es en un contexto religioso, ¿vale? En oraciones, por ejemplo, podemos ir oyendo estos mantras de la India. Tampoco son melodías súper expresivas, ¿no? Pero de nuevo tenemos un lenguaje que quizás a base de repetición ha ido fijando sus entonaciones y ha ido fijando sus ritmos. Y una cosa muy curiosa, antes hablábamos de que la prosodia se utilizaba para enmarcar las frases y saber pues, cuándo empieza lo que estoy diciendo y cuándo acaba, ¿vale? Esto sucede también, y es una posible hipótesis de dónde viene el canto gregoriano, ¿vale? Si yo ahora, por ejemplo, hago ta-ra-ta-ta-ta-ta-ta tireto, en todas vuestras cabezas hay un monje con... Sí, ¿no? Esto en realidad es simplemente pues, textos litúrgicos que lo que se hace es marcar el principio de la frase taratata, tarata. Y cuando yo en realidad pronuncio frases normales hablando, esa es una de las claves que seguir. ¿Qué estoy haciendo con la voz? ¿Qué estoy haciendo con la entonación? Entonces, de alguna manera es como si esa prosodia se hubiese cristalizado en notas o algo así, se hubiese fijado y convertido de una manera bastante continua en música. Esta cercanía entre música y lenguaje de hecho ha dado lugar a pensar que podrían tener un origen evolutivo común. Aparte de todos estos ejemplos, resulta que es que la música y el lenguaje son dos de las facetas culturales más universales que compartimos todos los seres humanos. O sea, si tú ahora llegas a una tribu de donde sea, no sabes qué ropa van a llevar, no sabes si van a llevar ropa en absoluto, no sabes si van a saber contar, no sabes si van a llevar adornos en el pelo, si van a tener una artesanía elaborada o no. Todas esas cosas son más o menos. Pueden estar o pueden no estar, pero lo que seguro que tienen es alguna forma de lenguaje, alguna forma de comunicarse y alguna forma de música. Música y lenguaje es lo que tienen todas las sociedades humanas. Y esto efectivamente ha dado a pensar que tienen un origen evolutivo común, lo cual está muy bien, porque nos permite hasta cierto punto explicarnos de dónde viene la música.
porque si lo piensas, la música es una cosa muy inútil, ¿vale? O sea, no nos da de comer, solo, bueno, a algunos sí que les permite reproducirse si son cantantes de rock o algo así, pero, o sea, no es la cosa principal para lo que lo usamos. No tiene, o sea, con el esfuerzo que invertimos en ella, con la cantidad de tiempo y la cantidad de placer que nos da, no está muy claro por qué. Entonces, la hipótesis es que podría haber surgido unida al lenguaje. Y hay dos versiones de esta historia, ¿vale? Una de las versiones es que pues empezamos a hablar y teníamos unas voces estupendas y entonces empezamos a cantar. Es decir, que la música nació del lenguaje, una especie de spin-off que luego se perpetuó pues por selección sexual igual, ¿no? Pues uno que tal, hablaba, cantaba bien y entonces ligó, X. Pero a mí hay una hipótesis que me parece muchísimo más atractiva, y es que quizás fue el lenguaje el que salió de la música, o de alguna especie de prosodia muy exagerada que nos permitía comunicar emociones como las que les comunican las madres a sus bebés. Entonces, esta hipótesis se basa en el estudio de otras vocalizaciones de otros monos, bueno, simios, en este museo hay que decir simios, ¿no? Vale. De vocalizaciones de otros simios, en primer lugar, y en segundo lugar, esta hipótesis se basa en el estudio del lenguaje dirigido a los niños. Porque la idea básica es que cada niño, a lo largo de su aprendizaje, según va creciendo, reproduce la historia misma de cómo los humanos aprendieron a hablar. Esto en biólogos se dice la ontogenia recapitula la filogenia, algo así. El caso es eso, como dice aquí Carl Johnston, que pues eso, que en el balbuceo de cada bebé tenemos una repetición a pequeña escala, en pequeñito, en tamaño bebé, de la voz del primer ser humano. Y esto es precioso. O sea, pensar que cada vez que nace un humano vuelve a nacer el lenguaje mismo. Y pensar que quizás las primeras palabras de los humanos no fuesen simbólicas, no fuesen símbolos abstractos, quizás se pareciesen mucho más a melodías. Muchísimas gracias.